Ya estamos de nuevo aquí. En la mañana de hoy, allá en Actualidad, María Fernanda, Camilo y yo hablábamos de estas legislaciones que se están discutiendo en Tallahassee. Una tiene que ver con portar armas abiertamente, y esto incluye a los profesores de escuelas superiores. Pero también hay otra legislación que por lo menos a mí me preocupa terriblemente. Tiene que ver con el tema de inmigración. La ley que se está discutiendo en estos momentos en Tallahassee obligaría no solamente a los policías del condado de Miami-Dade, pues a estar al tanto de las labores de inmigración, sino a todo empleado de gobierno, incluyendo a los maestros. O sea, los maestros tuvieran que denunciar a los alumnos que ellos saben o perciben o pueden percibir que están indocumentados. Tenemos para analizar este tema pues a dos personas que lo manejan. Es Jonathan Fried, es de We Count. Gracias, Jonathan, por estar aquí con nosotros. Y es José Monte, es maestro del English Center de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. Jonathan, y ni siquiera lo habíamos hablado antes, su posición al respecto. José Montes, perdón. El tema de que los profesores participen o sean, tengan que acusar o poner en evidencia a estudiantes no es nuevo. Existe un caso anterior que llegó hasta la Corte Suprema, Plyler, fue en los años 80 y tanto, y específicamente se trataba, la Corte Suprema falló a favor de los estudiantes. O sea, eso niega uno de los recursos de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que dice que todo individuo, en este caso todo estudiante, al estar dentro de los Estados Unidos, es un ser viviente, y como ser viviente tiene derecho a uno de sus derechos elementales, que es la educación. O sea, que esto es ilegal. Esto, si pasa en el pleno de la Corte aquí en la Florida, debe llegar o puede tumbarse, puede caerse, porque resulta inconstitucional con un elemento anterior, que en este caso, hubo otro caso, no recuerdo exactamente el nombre, en el año 25, y fue en Texas, donde estudiantes de México venían todos los días y se les quería negar esta misma posibilidad de llegar a educarse. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló a favor de los inmigrantes. Jonathan. Sí, mire, este proyecto de ley es extremo y de acuerdo, probablemente es inconstitucional. Obliga, como usted dijo, a todos los empleados del gobierno a cooperar o lo máximo permitido por la ley federal con las autoridades de migración. Dice además que es un deber de cada empleado del gobierno a reportar a cualquier persona o cualquier entidad gubernamental que no está siguiendo esa política. Y que además es un deber de los gobiernos locales apoyar a lo máximo con todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley federal de inmigración. Yo estuve hablando ayer con unos policías amigos míos, un oficial de la ley amigo mío. Me dice, Roberto, esta ley es una barbaridad y no nos quieren escuchar. Me dice, ¿qué es lo que pasa ahora cuando nosotros, si pasa esta ley, cuando nosotros vayamos a detener a una persona que quizás sea indocumentado? No se va a parar. Porque va a tener miedo de que si nosotros lo identificamos como indocumentado, terminemos arrestándolo, termine en Chrome y termine en su país de origen. Dice, los casos y la gente que van a tener que perseguir a ese auto somos nosotros. Porque nosotros no sabemos por qué se dio a la fuga. Y los que pueden sufrir las consecuencias son los ciudadanos que van a estar en el camino de esa persona que está huyendo de las autoridades, quizás sin ningún crimen mayor. Nada más por el simple hecho de que cree que si lo detiene la policía, lo van a deportar. Pero ¿cómo un maestro, o sea, José, tú eres maestro, cómo un maestro puede terminar denunciando a un alumno? ¿En qué mente cabe esto? ¿Dónde está la mente, con todo respeto de nuestros legisladores, que piensan que la labor del maestro es terminar denunciando a sus alumnos? Eso, con todo respeto, estas leyes se daban en la Alemania nazi. De igual manera que los médicos... Y quiero no exagerar, a mí no me gusta utilizar mucho estos símiles, pero esto es una barbaridad. De igual manera que los médicos tienen el juramento hipocrático, que es sanar, salvar vidas. Los profesores tenemos el concepto ético de ayudar al desarrollo del estudiante a cualquier nivel y a cualquier edad. No significa que no pueda haber excepciones, pero como norma no creo que ningún profesor vaya a prestarse de una manera voluntaria a formar parte. Pero aquí hay sanciones, José. Cuando haya sanciones, pero a la misma vez vuelvo al tema de la ilegalidad. Además, ocurre algo adicional, ya vamos a una tecnicalidad. Para que llegue al aula, tiene que haber pasado por el departamento de matrícula. Entonces, hace falta que el grupo de matrícula sea el que detecte que es o no es ilegal. Cuando un estudiante está en el aula, ¿cómo voy a saber que es o no es? En este momento, todas las escuelas eliminaron
la identificación del estudiante a través del Social Security. En otro momento, quien no tenía un Social Security era matriculado con la letra A, que significaba alien y un numerito. Todo eso se eliminó precisamente para evitar esta posibilidad de crear discriminación entre los estudiantes. Y todo el mundo es matriculado en este momento a través de un número de estudiantes como hacen las universidades. Y esto lo sabe, no, a menos que quieran cambiar eso. Hay otra, en este mismo momento se está debatiendo también el portar armas abiertamente. Pudiera hablar de eso, pero, y ya lo he dicho, o sea, y ayer precisamente hablaba también con otro oficial que me decía, me daba las quejas de que ellos han estado pidiéndole, implorándole a nuestros legisladores que no pasen esta legislación y lo están haciendo. Están desconociendo el pedido, el ruego de los oficiales de policía de todo el estado de la Florida. No todo, pero yo diría que la gran mayoría de todos los policías. Dicho eso, también se está discutiendo el que en las escuelas superiores los maestros puedan llevar armas y los alumnos puedan llevar armas. Y esta sí parece que va a pasar. Tiene grandes posibilidades de pasar. Después, como maestro, te voy a preguntar tu opinión, pero Jonathan. Sí. Mire, lo que a mí me preocupa mucho de todo esto es que los legisladores latinos, republicanos del condado de Miami-Dade no se han pronunciado. Algunos se han pronunciado a favor. En todos los comités el voto sobre el HB 675 fue por partido. Todos los demócratas en contra, todos los republicanos a favor. Yo creo que sí es un momento en que la comunidad debe preguntar a sus legisladores que si van a estar con su comunidad, con la sensibilidad, con el sentido común, con la Constitución, o si van a estar realmente apoyando a ciertos elementos en su partido que realmente están tomando posiciones bien extremas que van a dañar a la comunidad. ¿Cómo sería el ambiente? Y es lo que yo no acabo de entenderlo, ¿no? Pero ¿cómo sería el ambiente en una escuela superior si todos los alumnos llevan una 45, una 9 milímetros al bolsillo, y el maestro también lleva otra 9? ¿Cómo es el ambiente en eso? Como norma, lo que ocurre es que se exacerban las posibilidades agresivas. Específicamente, la enmienda 2 es la que garantiza el derecho a portar armas. Por tanto, el decir que no crearía una violación de la segunda enmienda. Pero el obligar al profesor a tener un arma es otra cosa diferente, a que aquel que la tenga la pueda portar, oculta o no oculta, ese es un tema diferente. El obligar al profesor crea otra posibilidad diferente, porque específicamente yo, como profesor frente a un aula, yo no estoy entrenado para llevarla. Por tanto, aquel que lo esté y estime que es responsable, pertinente y tiene sus consecuencias, ok, la tiene, y la Constitución le garantiza ese derecho. El hecho de que obliguen a un profesor sin el entrenamiento necesario crearía peligros adicionales, porque para eso existen en las escuelas personajes de seguridad y personal de policía. Quiero decir que la segunda enmienda no le garantiza el derecho a portarla libremente. Eso es un privilegio que se lo dan las legislaturas estatales, precisamente, y ese derecho pues se lo pueden eliminar o quitar. Es decir, que ahí yo hablé con un oficial de la policía, me decía, Roberto, ¿tú te imaginas cuando a mí me llaman un caso de violencia doméstica? Yo llegué a la casa, me abren la puerta y el señor tiene una 45 puesta en el bolsillo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque no lo puedo, bajo la ley, no le pudiera ni siquiera preguntar por qué ha salido a contestarme la puerta, porque hemos abierto la puerta, con esa arma ahí, no se la puedo preguntar. Dice, yo lo siento mucho, si a mí me sucede eso y esa ley pase, aunque a mí me pongan la multa de $5,000, yo voy a sacar mi pistola, le voy a apuntar al señor y le voy a decir, si usted toca esa arma, usted va a sufrir las consecuencias. Dice, pero nos ponen en una posición, porque hasta ahora, cuando alguien salía con un arma, yo sabía que tenía intenciones agresivas, pero ahora tengo que asumir que no, que es normal que el señor la tenga. Y es realmente enloquecedor. Muchísimas gracias. Este es un tema, por lo menos para mí, apasionante, ¿no? Porque me parece que está la seguridad de nuestros niños y sobre todo la lógica por el medio, ¿no? Parece que hemos perdido el sentido común, ¿verdad? El tema de las armas tiene mucha tela por donde cortar. Ese pica y se extiende, porque tiene la posibilidad de crear elementos adicionales de confrontación, claro, pero tiene también la posibilidad de violar un derecho que la Constitución ha garantizado. Sin violar ese derecho, lo que no puede tampoco es exacerbar el derecho para infringir el derecho de los demás. Exactamente. Porque todo derecho termina donde empieza el derecho de los demás, ¿no? Benito Juárez. Y a mí me parece, exactamente, a mí me parece que el derecho mío es no sentirme intimidado por nadie con que yo vaya a conversar porque tengo una pistola en el bolsillo. Sí es pertinente recordar que las armas no crean los crímenes.
los seres humanos, criminales crean los crímenes. los seres humanos, y además lo que hemos visto también, y es un tema apasionante, José, pero la mayor parte de los crímenes la cometen precisamente, como lo hemos visto, personas que en un momento dado de locura, los crímenes pasionales son los que mayor, o sea, lo que mayor nivel de víctimas crea en los Estados Unidos. Los crímenes pasionales, eso no tiene nada que ver con el crimen. Muchísimas gracias, Aldo, de verdad que es un verdadero placer. Es un tema, te voy a invitar para continuar.